Gracias, gracias presidente y colegas. El artículo 137 de la Constitución no se aplica en este caso. La Constitución es muy clara acerca de quién tiene a su cargo interpretar la Constitución. Artículo 247, el Poder Judicial es custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Si acá hay un colega que está en desacuerdo con el reglamento que votó, yo no voté el reglamento, así que yo tengo legitimación para reclamar algo de lo cual no fui parte. Ahora sería muy extraño que todos los colegas que firmaron la acusación contra la colega Katia González y que al mismo tiempo también fueron los que votaron este reglamento, vayan ante la Corte a decir que este reglamento es inconstitucional. Tampoco esto de del reglamento de la legislación aplicable no es una patente de corso para que nosotros hagamos lo que se nos antoja. Díganme ustedes un artículo de la Constitución donde están las competencias del Congreso, de las cámaras del Congreso, que nos habilita a nosotros a hacer este tipo de debates donde pretendemos interpretar con carácter general una norma constitucional. Que por cierto, una norma muy controvertida, pero después me voy a referir a eso. Ahora, a lo que quiero ir puntualmente en este momento. El colega propinante cuestiona un artículo del reglamento. Un artículo del reglamento. El artículo 10, que es el que establece la mayoría. Si el colega está en desacuerdo con este artículo 10, tiene toda la potestad de pedir una reforma de este reglamento. Tiene toda la potestad de hacerlo. Ahora, les recuerdo que las normas son irretroactivas. Las normas rigen para el futuro. Ustedes presentaron esta denuncia contra Katia González, contra la senadora Katia González, con esta resolución que ustedes aprobaron vigente. Así que esta es la normativa aplicable y así se va a revisar constitucionalmente en el caso de que se infrinja este reglamento. Ahora, vamos a dejar de lado por un rato el artículo 10. El artículo cuestionado. Si ustedes cuestionan el artículo 10, aún suponiendo y olvidándonos del principio de irretroactividad de las normas, olvidándonos de que esta sesión no debió haber ocurrido, porque acá simplemente se trata. Por cierto, al final me gustaría que me indiquen si la colega Katia González se le corrió traslado de esta acusación. Al final de mi alocución me gustaría que Secretaría nos exhiba, en caso de que tengan el traslado. Yo creo que ayer hasta la tarde no había recibido el traslado, así que aún en caso que le hayan corrido traslado sería un plazo irrisorio. Ahora, el resto de los artículos no solamente no contraría la Constitución, el resto de los artículos lo que hace es plasmar en nuestro reglamento principios constitucionales que hacen al derecho a la defensa y al derecho del debido proceso. La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Y el artículo 17, también concordante con el Pacto de San José de Costa Rica, que ustedes saben que Paraguay, una de las primeras decisiones de la democracia fue entrar en el sistema interamericano de derechos humanos y someternos, fue una decisión del gobierno del general Rodríguez, y someternos al Pacto de San José de Costa Rica, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de revisar los actos que violentan los derechos humanos, no solamente
Y de hecho nos ha condenado en numerosas ocasiones y le cuesta mucho dinero al Estado paraguayo cada vez que nos condenan. Pero el artículo 17, concordante con el Pacto de San José, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia, que se le juzgue en juicio público, que no se le condene sin juicio previo y fundado en una ley anterior, que no se juzgue más de una vez, en fin, que se defienda por sí misma o asistida por defensores, que el Estado le provea un defensor gratuito, la comunicación previa y detallada de la imputación, así como disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. Esta acusación presentaron ayer. No sabemos ni siquiera si se le corrió traslado. Y si se le corrió traslado tuvo unas pocas horas para enterarse. Y ahora le quieren privar de su investidura, que es una sanción sumamente, es la sanción más dura que establece la Constitución para un parlamentario, a una persona que tuvo 100.000 votos o más, con argumentos que yo no veo que se encuadren en la causal de uso indebido de influencias. Acá en esta sala, entre no sé cuántos estamos, no sé ni si estamos los 45, sin darle tiempo para preparar su defensa. Entonces, leamos el reglamento, reglamentar la pérdida de la investidura. ¿Con qué parte de la Constitución colisiona esto? ¿O no hay un reglamento para juicio político? Para juicio político se hace un reglamento y se establece un plazo para la defensa. Así que, ¿cómo va a ser inconstitucional esto? Darle un plazo de 7 días prorrogable a 10 días para ejercer su defensa. ¿Cómo va a ser inconstitucional eso? ¿Dónde está la inconstitucionalidad acá? Y todo lo demás que se presente acá en su momento, una vez que preparó la defensa, que se presente en su momento la acusación, que presente su defensa, que vaya a asuntos constitucionales y todo lo demás. Ese procedimiento se tiene que cumplir porque es un reglamento que está vigente. El presidente de la Cámara de Senadores tiene que hacer cumplir. Esta sesión no puede ir más allá que la comunicación a la senadora Katia González, el traslado de la acusación y el otorgamiento del plazo para que ella pueda ejercer su defensa. Pero voy a terminar con unas breves consideraciones porque se banalizó mucho este debate sobre el 201. Se banalizó mucho. Hay un debate importante en la doctrina sobre este tema y hay diferentes posiciones. Una de las posiciones es la que rescata este reglamento que fue presentado por el senador Retamoso. Así que es válido. Parte de la doctrina, estoy hablando de distinguidos constitucionalistas, sostienen que se necesita una mayoría calificada. La sistemática de la Constitución establece eso, ya dijo, resulta que para amonestar a un parlamentario, para amonestar o apercibir, me van a corregir en secretaría si estoy equivocándome en la terminología, se necesita una mayoría calificada de 2/3 y para privarle por el resto del periodo de su investidura a un parlamentario que además en este momento cada uno sabe cuántos votos tuvo, cada uno sabe qué legitimación tuvo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó una posición con relación a los mandatos electivos, donde establece claramente, y por eso le repusieron a Gustavo Petro. Gustavo Petro fue destituido cuando era alcalde de Bogotá. Y la Corte Interamericana en 1 o 2 meses le recurrió a la Corte Interamericana. Colombia tuvo que cambiar su constitución por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1 mes o 2 meses duró el procedimiento, no fue 10, 20 años como suele ser. Pero hay diferentes posiciones sobre cómo leer este artículo 201.
Luis Lescano Claude, distinguido constitucionalista, convencional constituyente, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Él, por ejemplo, dice que es la justicia electoral la que tiene que aplicar esta sanción, que no es el Congreso. Acá hubo un debate donde Tito Saguier defendió la posición que defiende el senador Maidana, pero por ejemplo el entonces senador Silva Bassetti y otros senadores creo que sostuvieron la posición de que fehacientemente comprobado significa sentencia firme y ejecutoriada. Una posición razonable, que es más fehacientemente comprobado que una sentencia firme y ejecutoriada del Poder Judicial. Creo que el senador Víctor Ríos dijo que el artículo 201 tenía que leerse con el artículo 190. Pero, presidente, creo que la humildad es importante y no voy a dar mi opinión, pero voy a leer la opinión de uno de los juristas más importantes que tuvimos en las últimas décadas, el doctor Juan Carlos Mendonca, fallecido hace poco tiempo. ¿Qué dice el doctor Juan Carlos Mendonca? Y pido autorización a la presidencia para leer algunas líneas. Voy a tener que leer únicamente para no desprenderme de sus palabras. Dice: el artículo 1, norma incompleta, se subordina claramente a él, al 190. Juan Carlos Mendonca dice que el artículo 201 es una norma incompleta y dependiente, porque no establece expresamente la mayoría que se necesita. Entonces, ¿qué dice? Al ser incompleta es dependiente de la otra norma que habla de las sanciones a los legisladores. Entonces Juan Carlos Mendonca dice, y es lo que decía el ahora ministro de la Corte Víctor Ríos, entonces senador, que se tiene que leer el artículo 201 con el artículo 190. Esa interpretación del doctor Mendonca y esa interpretación que tenían algunos colegas acá es la que recoge el reglamento. Así que no se puede decir tan banalmente que es inconstitucional, porque este es un debate complejo y tenemos distintas posiciones y no estoy hablando de mi opinión, no estoy hablando de la opinión de los que estamos acá, sino estoy hablando de la opinión de distinguidos colegas. Y voy a decir una cosa más, y voy a empezar por Cano Radil, por Bernardino Cano Radil, también un distinguido constitucionalista, un correligionario de ustedes y un gran amigo que lastimosamente partió prematuramente. Tiene grandes obras sobre el derecho, pero en la constituyente, fíjense ustedes que en todas las constituciones anteriores, 1870, 1940, 1967, en todas las constituciones anteriores, todas las sanciones, incluida la remoción de un legislador, estaban en el mismo artículo constitucional. Todas las sanciones estaban en el mismo artículo y la mayoría era 2/3, salvo mayoría simple para renuncia. Cuando se trata esto en comisión permanente, y esto pueden mirar en sus computadoras, esto está en la biblioteca de archivos, está digitalizado, busquen artículo 201, van a encontrar, busquen las palabras de Cano Radil. ¿Qué dice Cano Radil? ¿Cómo nosotros vamos a darle a las cámaras del Congreso el poder de interrumpir un mandato electivo, un mandato que deviene de la voluntad popular? Eso puede derivar en un modelo autoritario. Y después ya no hay mención a la pérdida de la investidura. Y después, ya en el pleno al final, en algún momento van a ver en las actas, aparece la pérdida de la investidura ahí. Varios artículos, fíjense en el 190 están las sanciones y aparece en el 201. Aparece en el 201. Ciertamente hubo un problema en la constituyente, pero que puede ser resuelto de diferentes maneras más legítimas que sostener una interpretación absurda de la Constitución, un principio de interpretación del derecho
es que si te lleva a conclusiones absurdas, tu razonamiento está equivocado. Si para amonestarle a un colega necesitamos mayoría calificada de 2/3, pero para removerle de su cargo necesitamos 12 votos o 13 votos, estamos haciendo una interpretación absurda de la Constitución Nacional. Y los principios de interpretación son la razonabilidad, en fin, no voy a... Pero termino con esto y ahora sí prometo, presidente, y agradezco la paciencia de los colegas. Fíjense a qué te llevan fíjense a qué lleva este tipo de... Cuando se juega con la inconstitucionalidad y porque tenemos antipatía o nos enojamos con alguien o queremos pasarle factura a alguien, quebrantamos la institucionalidad. Y es quebrantar la institucionalidad, no comparemos este caso con los del periodo anterior, porque en el periodo anterior había listas sábanas. Hoy cada uno sabe dónde está. Cada uno de nosotros sabemos cuántas personas nos apoyaron y a cuántos representamos. Y también no comparemos con las pérdidas de investiduras anteriores, porque en todos los casos, salvo en el caso de Payo Cubas, el voto fue plural. Los distintos partidos votaron. Yo me acuerdo en el caso de la senadora Bajac, yo me acuerdo uno de los que fundamentó fue Blas Llano, su correligionario. Siempre hubo un voto transversal. Acá un bloque. El oficialismo y sus aliados pretende alterar la composición del bloque opositor, sin argumentos, porque no hay argumentos. Podrán decir, todo eso que ustedes están diciendo ahí, pueden mandar a la fiscalía, que investiguen, pero no es uso indebido de influencias. Nos reúnen las condiciones, nos explican, nos hacen el lunes con flecha. Pero vuelvo al tema. En todos los casos salvo en el de Paraguayo Cubas, han habido 30 votos o más. Solamente en el caso de Paraguayo Cubas fue raspando y algunos partidos votaron en contra. Pero aún en el caso de Payo Cubas, varios partidos de oposición también votaron a favor. Se está rompiendo eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los parlamentarios que hoy estamos sentados acá tenemos mucho más legitimidad que cuando había listas sábanas, salvo los que encabezaban las listas. Pero a lo que quería llegar es a lo que pasó en Ecuador hace unas décadas. Gana un presidente sin mayoría parlamentaria y quería cambiar la Constitución. Y el Parlamento se opone a que cambie la Constitución. ¿Qué hizo este presidente? Busquen en Ecuador, crisis parlamentaria, busquen en Google. Alteró la mayoría de toda la Cámara que se le oponía para llamar a una reforma constitucional. Estoy hablando de Rafael Correa, de la época de Rafael Correa, él gana sin parlamentarios y quería cambiar la Constitución. Tenían ahí otro procedimiento, creo que era la autoridad electoral, consigue que la autoridad electoral creo que renueva a 50 parlamentarios. Con suplentes, llamaron a constituyente. Con suplentes, conformaron una nueva mayoría. Así que, presidente y colegas, y le pido, presidente, que defienda la institucionalidad. Porque es su deber, presidente, y este reglamento está vigente. No se puede pasar por encima de este reglamento. No le puedo pedir a los colegas razonabilidad, le pido también a los colegas razonabilidad. Cortar un mandato de voto popular de 100.000 votos por cuestiones administrativas. Pero les parece. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren terminar con suplente? Acá los pocos que quedamos del bloque opositor, que vengan nuestros suplentes. Quieren tener todo el Parlamento como tuvo Hugo Chávez en algún momento. Quieren que seamos la próxima Nicaragua. Presidente, no corresponde que sigamos dando tratamiento a este tema, no corresponde que nos constituyamos en comisión, corresponde que le corramos traslado a Katia González, que le demos 7 días hábiles para su defensa, que le preguntemos si va a necesitar 10 días más y seguir discutiendo y seguir aplicando
en base a lo que está reglamentado y que no puede ser objetado constitucionalmente, porque por el contrario, lo que hace es establecer las garantías del debido proceso que prescribe la Constitución y prescriben los instrumentos internacionales de los cuales Paraguay es signatario. Gracias, presidente.